Una de las asignaturas pendientes de la Iglesia cristiana en el presente siglo es sin lugar a dudas la enseñanza política y su relación con la fe. El desconocimiento sobre este asunto ha llegado a niveles de ignorancia piadosa tan terribles que algunos hermanos afirman con cierta seguridad que los ministros del púlpito no pueden hablar de política, pues la enseñanza y la predicación es para uso exclusivo de la proclamación de la redención por manos de Cristo, su obra perfecta. Ese discurso parece muy piadoso, parece muy piadoso para algunos, pero lo cierto es que no resiste tal afirmación el escrutinio del creyente, porque cuando nosotros analizamos eventos como la vida de Cristo, su andar en la tierra y sobre todo su muerte en la cruz del Calvario, nosotros vemos terribles influencias políticas, tanto de los judíos en su religión, en su forma de vida, tratando de defender su forma de vida, como también la acción de los romanos al ejecutar en la cruz al Señor, que defendían sus instituciones, tratando de evitar, según ellos, un levantamiento popular. Ellos creyeron que se iba a dar un levantamiento popular por la influencia del cristianismo en la sociedad, es decir, hicieron una evaluación totalmente inversa de lo que realmente significaba el cristianismo. Luego la historia nos demostraría que el cristianismo está lejos de crear levantamientos populares, sino que por el contrario, puso la base ética sobre la cual se construiría toda la sociedad occidental. Ahora bien, cuando hablamos del Estado y por qué existe, el Estado existe y desde el Estado hay un gobierno, pero tal Estado y tal gobierno no son entes abstractos, porque pareciera que muchas veces cuando hablamos de Estado se piensa en un Estado de esa manera, como algo abstracto, algo que es separado de este mundo y que tiene existencia propia. Tal vez es algo que tenemos muy en la mente nosotros al ser entrenados durante mucho tiempo en ese sentido. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. El Estado es parecido al gobierno, pero no debe confundirse a pesar de la estrecha relación que existe entre uno y otro. Cuando pensamos en gobierno, estamos hablando de la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, pero eso no es así, porque también incluye el poder legislativo, el judicial e incluso al órgano electoral. Y la palabra gobierno proviene del griego kubernao, que significa pilotar un barco o capitán de un barco, y se refiere a ejercer control sobre algo. Estas definiciones corresponden principalmente a la idea de un Estado democrático en donde existen instituciones que se hacen contrapesos mutuos y evitan el control absoluto y dictatorial de un individuo o una élite que una vez en el poder lo mantiene a cualquier precio. Eso es cuando existen instituciones y funcionan las instituciones. Ahora bien, desde la perspectiva bíblica, el Estado puede ser definido o por lo menos inferido en la revelación, porque en más de una ocasión los profetas y apóstoles del Señor hacen referencia a la organización política, pero especialmente al gobierno que se ocupa de regir la vida de los hombres, en algunas ocasiones para bendecirlos y en otras para censurarlos y castigar la maldad de aquellos que viven inmersos en sus delitos y pecados. Vamos a tener una base bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. Génesis 11, del 1 al 9. Permítanme y leo para ustedes. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si somos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la base, sobre la faz de toda la tierra. A continuación voy a presentar nuestro tema de hoy, que lleva por título El origen del Estado desde la perspectiva bíblica. Son 4 aspectos a considerar y me propongo dar una base bíblica y teológica para la mejor comprensión de los creyentes sobre la existencia y constitución del Estado. El primero de los subtítulos que voy a tratar es El Estado y su nacimiento, una perspectiva bíblica. Creo que la razón principal por la que el Señor nuestro Dios no solo deja por fuera de su revelación la realidad política, sino que nos impulsa a comprenderla, estudiarla y enseñarla, se debe a que ninguna esfera del universo está por fuera del control del Señor. Ya de eso hemos hablado. ¿Se acuerdan que en la teología reformada existe lo que entendemos como soberanía de las esferas? La esfera estatal, la esfera familiar y la esfera eclesiástica. En todas ellas nuestro Señor Jesucristo es soberano y por lo tanto nos toca entender cómo funciona cada una de estas esferas. Ahora bien, eso no significa que porque el Estado esté también dentro del control del Señor, los ministros del culto puedan asumir roles políticos o de elección popular apoyados por las congregaciones que pastorean, como recientemente hemos visto en nuestra América Latina. Tal visión de la labor de la Iglesia es muy cercana a la perspectiva católica romana o a la de las teologías socialistas del siglo pasado, pero con un matiz de derecha con el que se pretende justificar tales acciones. Los ministros del culto deben estar sirviendo en las iglesias locales. Eso tampoco significa que los ministros del culto sean apolíticos, es decir, que no ejerzan su derecho al voto, y también el ministro y la iglesia debe luchar contra toda ideología que sea contraria a la fe y, de ser necesario, trabajar con amigos y familiares en la elección de personas que tengan modelos de pensamiento político que se encuentren más cerca de lo que la Biblia enseña sobre temas de moral, economía, libertad y tantos otros que son necesarios para que la sociedad viva de una mejor manera. Abraham Kuyper, el gran teólogo y político neerlandés, advierte sobre esa visión bastante limitada de pensar que la iglesia y que el cristianismo en general es solamente una declaración de nuestra fe. Él dice, en una de sus conferencias sobre calvinismo y política: procedemos sumariamente y en principio a combatir la sugerencia no histórica de que el calvinismo representa un movimiento exclusivamente eclesiástico y dogmático. Fin de la cita. Debemos recordar que la fe protestante ha luchado por sujetar todas las cosas al dominio de Cristo, pero desde la perspectiva espiritual, lo que significa la proclamación del Evangelio y la influencia de éste en todas las esferas sociales. Pero para eso nos toca entender cómo nació el Estado, cómo nacieron los estados. Algunos han sugerido que el Estado es una institución o agrupación de entidades que existen por la aparición del pecado. Es decir,
Su existencia es una reacción a la caída, o mejor, una especie de mal necesario que todo cristiano debería en nuestro tiempo rechazar. Pero esto no parece ser lo que la Biblia muestra. Tal concepción parece sacada de una mala exégesis del texto que usamos como base, del texto de Génesis capítulo 11, en donde Dios divide la humanidad porque la humanidad permanecía unida, pero en su pecado, en su maldad, y tratando de edificar un imperio mundial que tuviera frutos de justicia, pero dejando a Dios fuera de todo eso. Entonces, muchas veces se interpreta desde este punto de vista. Entonces, tal concepción, como decía, es totalmente contraria a lo que la Escritura dice, porque no se ve este texto de forma positiva, es decir, como Dios mostrando su amor, misericordia, gracia común para con los hombres, para que pudiesen vivir de una mejor manera a pesar del pecado del hombre. Ahora bien, hay una pregunta que casi siempre nos hacemos, y es ¿qué hubiera pasado si el hombre no hubiera caído? Y ahí es donde entramos en el terreno de lo contingente, lo que pudiera ser. Bien, si Adán no hubiera caído, ¿qué hubiera pasado? ¿Existirían los estados? Creo que un simple razonamiento nos llevaría a creer que existiría un gran gobierno de Dios. Esto apoyados en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Un gran gobierno de Dios en donde probablemente Adán sería el rey. Pero ahora, estas cosas solo Dios las sabe, ¿cierto? Pero un estado de perfección en nuestro tiempo presente, opuesto a un estado anárquico e idealista que proponen los tratadistas extremos que se alinean en cualquiera de los extremos del espectro político, un estado de perfección en este tiempo no es posible. No es posible. Ahora, cuando hablo del espectro político, no me refiero solo a la izquierda y a la derecha, o a la derecha y a la izquierda, no me refiero a eso, porque el espectro político es mucho más amplio, es como si fuera un cubo, imagínense. En la parte final izquierda del cubo está el anarcosocialismo, y en la parte frontal superior derecha está lo que llamaríamos el anarcocapitalismo. Es decir, un lugar donde no hay gobiernos, pero todo funciona perfecto. Eso no existe. Eso es una utopía humanista, cualquiera sea el pensamiento de ambas ideas. De hecho, las ideas son similares, aunque y en ambas está declarado el fracaso. En ambas ideas, ante la inexistencia del Estado. En nuestro tiempo pecaminoso es imposible. Dentro de la visión atea de la creación del Estado aparecen lo que se llama la teoría de la armonía social y la teoría del conflicto. La primera de ellas parte del supuesto de la bondad innata del hombre que se asocia de manera ordenada para responder a las necesidades de orden y justicia, mientras que la segunda, es decir, la del conflicto, concibe la resolución de las dinámicas sociales sobre la base de la confrontación e inclusive de la guerra. Insisto, ambas formas son irreales y utópicas y además existen muchas variantes entre ambas y por eso no nos vamos a ocupar mucho de ello porque son presuposiciones humanistas que no resisten el escrutinio bíblico y tampoco histórico, no lo resisten. La Biblia nos habla del Estado como organizaciones nacionales o reinos, cada uno con una serie de instituciones responsables en alguna área de desarrollo o administración. Ese tipo de Estado no lo vemos en la Biblia hasta después de Génesis capítulo 11. Solamente después de eso es que nosotros empezamos a ver cómo se desarrollarían los estados en la Escritura. Reitero, es necesario que interpretemos de manera más positiva ese capítulo del Génesis que usamos como base. Pensar que los estados existen debido a la maldad del hombre como un castigo a su maldad o solo para refrenar las tendencias perversas de la naturaleza depravada es limitar a Dios. Porque los estados existen principalmente por la providencia divina, quien utiliza sabia y soberanamente su poder
para bendecir a los seres humanos, para que estos se sigan multiplicando y llenando la tierra conforme al mandato inicial. ¿Algunos recuerdan cuál es ese mandato inicial o mandato cultural? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Después de la caída, Dios no cortó ese mandato. Dios siguió con ese mandato y el hombre tenía que llenar la tierra. Después de ese evento, los primeros imperios se encuentran marcados, lo entendemos, por los intereses pecaminosos de sus gobernantes, el afán expansionista y el deseo de dominación de la mayoría de ellos. También es cierto que los estados trajeron cierto orden al mundo, facilitó la convivencia y nos permitió ver la acción de la gracia de Dios en la salvación, pero también nos permitió ver la justicia divina en la aplicación de los justos juicios, Dios castigando al hombre impío por su pecado y por su maldad. Henry Mitter, en su libro La Iglesia y el Estado, dice: para el protestante o el calvinista, el Estado es una consecuencia natural, surge del impulso social implantado por Dios en el hombre. En la defensa de esta concepción, el calvinista no está solo. Ya Aristóteles, el filósofo pagano, reconocía que en el hombre y por encima de su individualidad se daba un impulso social. Es decir, ese impulso donde queremos estar asociados con otras personas, vivir en comunidades, es algo que Dios puso en nuestro corazón, que Dios nos dio, y para que quisiésemos asociarnos y entender que hay bondad de Dios en esta asociación. Aunque los paganos reconocieron esta realidad por estar presente en todos los hombres, no podían ver el otro y fundamental aspecto que los creyentes sí deben entender, o mejor, estamos obligados a comprender a la luz de la cosmovisión cristiana. Se trata de la soberanía del Señor en la fundación de los estados. Y cito nuevamente a Mitter. Él dice: la formación del Estado, con el consiguiente nombramiento de gobernantes para la promoción de los intereses comunes y el bienestar del grupo, y la administración de la justicia, es también una disposición providencial de Dios con respecto al hombre. El Estado existe por la providencia, soberanía y gobierno de Dios sobre todos los hombres. Ahora, que no todos los hombres quieran glorificar a Dios y que todos los gobernantes no quieren glorificar a Dios, eso es una realidad, pero eso no implica que Dios no tenga el control de todo. ¿Quién puede independizarse de Dios? Nadie. Entonces todo lo controla el Señor, aún en aquellos estados que no son ideales. Ahora bien, ahora que hablo de ideal, en nuestro segundo punto es una pregunta que debemos resolver. ¿Existe el estado ideal? Una de las conversaciones que no pueden evitarse cuando alguien viene del extranjero es sobre la forma de vida de tal o cual lugar. Y siempre es enriquecedor conocer otras culturas, lo que nos permite realizar comparaciones sobre la forma como vivimos. Más aún, cuando tenemos la posibilidad de realizar una valoración desde la perspectiva cristiana sobre la causa del desarrollo o subdesarrollo de los países, como también el grado de riqueza o pobreza de los mismos. Eso es inevitable. Cuando alguien viene del exterior, sea un país rico, un país pobre, yo creo que la primera pregunta que uno hace es ¿cómo viven? Y uno como creyente cuando está en otro lugar está observando todas las cosas que suceden a la luz de la Escritura. Esta sociedad es más o menos pagana, esta sociedad, cuáles son las influencias sociales que determinan la interacción social. Todo eso es bien interesante y por eso nosotros podemos ver que desde la antigüedad la existencia de los reinos sobre la tierra era una realidad, pero todas estas organizaciones del Estado pagano podemos decir que tenían por características la idolatría y la secularización. ¿Qué es la secularización? Es el alejamiento progresivo de la presencia de Dios. Claro, la secularización conduce a la idolatría o la idolatría a la secularización. Es inevitable, esto va a ocurrir. Es decir, esto va a dar como resultado una forma de vida perversa
en donde se muestra el descontento del Señor con esas personas. Usted en casa puede leer Génesis 11 del 10 al 32, que es el texto que continúa a nuestro texto base, de donde se habla de los descendientes de Sem, y donde al final vamos a ver cómo Dios llama a Abraham. ¿Y por qué Dios llama a Abraham? Porque decíamos, toda la tierra se había desviado, todos los estados eran paganos, parecería que el testimonio del Señor había desaparecido de los estados parece que vivían para ellos mismos. Pero ¿qué pasa? Dios jamás se deja a sí mismo sin testimonio y llama a Abraham. ¿Pero con qué propósito? No solo es dar la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino fundar la nación en donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Eso 1800 años antes de Cristo. Es decir, Dios estaba preparando todas las cosas a través de una nación que sería tipo de algo superior, de un reino superior. Pero entonces hablemos del reino de Israel, pero el reino de Israel debemos abordarlo no como un estado ideal, no como la cima de toda la revelación, no. El estado de Israel en el Antiguo Testamento era un estado, un cuerpo de hombres que fueron extraídos del mundo porque gozaron de la gracia del Señor. En Israel no había nada bueno. Es más, era el más pequeño de los pueblos de la tierra. Dios los pone en Canaán, los mete en Canaán después de haberlos liberado de Egipto. Y si usted recuerda, hay una promesa condicionada para la nación de Israel como Estado. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Esta declaración encierra una promesa para el Israel nacional, la cual estaba condicionada ¿a qué? A que los hijos de Jacob guardaran el pacto, porque de otra manera serían expulsados de su territorio o atormentados por los enemigos del Señor. ¿Israel cumplió ese pacto? No, era un pacto condicionado. Israel no cumplió el pacto y fue alejado de su posesión terrenal. Ahora bien, es cierto que el objetivo de Dios no era simplemente introducir a Israel en Canaán. Dios hizo eso. De hecho, la promesa fue cumplida durante el liderazgo de Josué. Claramente lo vemos en los capítulos finales del libro de Josué, pero también lo vemos durante la reafirmación de esa promesa durante la última parte del reinado de David y durante todo el gobierno de Salomón. Israel estuvo en la tierra que Dios le había prometido en toda su expansión. Pero ¿qué pasó? Una vez que asumió la regencia de Israel el pusilánime Roboam, el Señor sacó a Israel de su territorio, lo expulsó, igual que había expulsado a Adán del paraíso terrenal por el pecado. Israel también estaba en una especie de pacto de obras y por esa razón cuando no cumplió con aquel pacto, fue expulsado de su territorio delante del Señor. Ahora, eso no significa que todos los israelitas se perdieron o algo por el estilo. Algunos alcanzaron misericordia mediante la fe que el Señor les había concedido, pero los privilegios de la buena tierra fueron retirados como parte del juicio divino, una terrible disciplina. Podemos apreciar entonces que el reino de Israel no era un estado ideal y por eso es tipo de realidades más grandes y su propósito de existencia como reino era temporal. No iba a ocurrir que ellos iban a aceptar al Señor, ellos jamás iban a aceptar al Señor como rey. ¿Por qué? Porque Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo que el Mesías muriera expiatoriamente por el pueblo, por su iglesia. Entonces,
de seguro alguno se estará preguntando, ¿y qué ocurre con el Israel actual? Pues nada, son un país como cualquier otro que de no arrepentirse y correr hacia Cristo estarán condenados. Ahora, si Dios tendrá un periodo de gracia evangélica sobre ellos en estos tiempos o después, hay muchas interpretaciones, pero no podemos saber lo que el Señor ha puesto en su sola potestad, como el mismo Señor le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1 del 6 al 8. Pero también viene otra pregunta. ¿Existe hoy en día una forma de Estado ideal? ¿Existe un gobierno, una forma de gobierno que corresponda y sea coherente con los principios que la Biblia nos presenta y que nos permita vivir para alabanza de la gloria de Dios? El asunto principal aquí es que muchos han presentado sociedades que para ellos son ideales, pero que en realidad naufragan ante la presencia inevitable de la corrupción del alma humana. ¿Por qué fracasan los estados hoy en día? ¿Cuál es la razón principal? Por la corrupción humana. Todos los seres humanos son corruptos y por lo tanto en algún momento se derrumbará lo que han construido, porque no tienen la ética del reino. Solamente algunas naciones han sido durante un periodo corto de tiempo un ejemplo de Estado. Y eso ha sido por la providencia de Dios. Tal ejemplo no puede ser repetido. No hay manera de alcanzar nuevamente cierta estabilidad social, política, económica y cultural que no es replicable en otra nación. Nosotros históricamente podríamos citar, por ejemplo, la Ginebra de Calvino, que vivió bajo ciertos parámetros bíblicos, pero que claramente la libertad individual fue su verdadero norte. No es como algunos reconstruccionistas, les recuerdo brevemente el reconstruccionismo o teonomismo, que es la idea de que tomando la ley civil que aparece en el antiguo pacto e implementándola en las naciones actuales, todo va a ser color de rosa. Eso no es del todo cierto, porque no es posible vivir en ese mundo perfecto donde traemos la ley de Dios a este presente actual. Eso es una utopía y que es, como decía, es el error contrario al socialismo. El reconstruccionismo en este caso sería el error contrario al socialismo, porque ambos buscan la imposición de un modelo, que en última es la idea de una élite que piensa de la misma manera. En el socialismo se pierde la libertad individual, la libertad de empresa, expresión, asociación religiosa y un largo etcétera. En el reconstruccionismo se olvidan de algo fundamental, y es que el Evangelio y la ley de Dios no pueden ser impuestos por la fuerza en el corazón del hombre. Por eso ambos son sistemas totalmente utópicos y contrarios. Miren, cuando los puritanos partieron de Inglaterra para fundar lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América, la idea de ellos era vivir en un lugar donde pudieran expresar su fe y vivirla de acuerdo a su conciencia con plena libertad. Naturalmente, eso no significaba la aceptación de religiones que fueran contrarias al cristianismo. Los puritanos, digamos que aceptaron a los pietistas, aceptaron, incluso con el paso de los años aceptaron hasta el catolicismo romano en su territorio, pero ellos no aceptaron ni el satanismo ni nada de eso por el estilo. Eso no es parte de la libertad religiosa porque lo consideraron algo que hacía esclavo al hombre. Entonces, en ese sentido estamos de acuerdo con el puritanismo. W. Bradford Littlejohn, en su libro Los dos reinos, dice lo siguiente, permítanme parafrasearlo. El puritanismo luchó por separar la iglesia del dominio estatal, pero por otro lado impuso un fuerte dominio parecido al papismo sobre las mentes de los cristianos de aquella época. Cierro comillas. Miren, debo advertir que la teología puritana es maravillosa. Ojalá ustedes puedan leer todos los libros puritanos que aparecieran por allí. Pero como aplicación humana tiene muchos excesos que nosotros debemos corregir.
Por ejemplo, le quita el control sobre la libertad al Estado, pero quiere que la iglesia asuma ese control. Por eso es que muchas iglesias que son influidas por puritanismo, nosotros somos influidos por el puritanismo, pero hay unas que llevan eso al extremo. No puedes peinarte de esa forma, no puedes vestir de esa forma, no puedes hacer esto. O sea, esa no es la idea realmente sobre la libertad. Entonces con eso hay que tener muchísimo cuidado porque podemos equivocarnos al tratar de modelar la vida de la iglesia a nuestra propia imagen. Con eso hay que manejarlo con sabiduría. Ahora, aún no hemos presentado un modelo político, económico, que podamos decir es el adecuado. Lo cierto es que lo más cercano a los principios que la Escritura establece son las democracias. Es lo más cercano, con sus diferentes variantes. Hoy en día hay democracias que tienen algún rey, el poder ejecutivo de alguna manera todavía está en manos de un rey, como en Inglaterra, en Holanda o en algunos otros países, bueno, Países Bajos es mejor decirlo, mientras que el poder legislativo lo maneja un parlamento que también escogen a un primer ministro. Pero, ¿por qué la democracia es lo más coherente y lo que corresponde más con un modelo bíblico? Pues porque en teoría la democracia está basada en el amor al prójimo y no al enseñoramiento de algunas élites como ocurre en el mundo, que los que deben servir se sienten amos y miran con desprecio a sus electores. Y muchas veces tienen hasta el descaro de cuando están en un aeropuerto se creen estrellas de rock. No sé si alguna vez usted ha visto a los senadores, hay como 60 guardaespaldas alrededor de ellos y se sienten los dueños del país. Cuando alguien les puede decir, hey, pero si ustedes están allí es por la votación del pueblo que los escogió democráticamente. Entonces, por favor, sean más humildes, ustedes han sido escogidos para servir. El otro día pararon a uno porque iba manejando ebrio y dijo, yo salí electo por 50,000 votantes. Y alguien le dijo, sí, saliste electo no para manejar borracho en tu camioneta. Ese es el punto, estás para servir al pueblo, para eso. Yo creo, no sé si es que no alcanzan a decir las barbaridades que dicen. Bien, otros que llegan al poder por la fuerza tienen el descaro de creerse héroes, cuando en realidad están usurpando el poder de Dios y la voluntad de la nación. Y es por eso que nadie que haya tomado las armas de forma ilegítima para pelear contra un gobierno establecido por votos debería ocupar jamás un cargo público. La democracia es imperfecta, pero es sin duda lo único que tenemos en nuestro tiempo. Churchill, como buen británico haciendo uso de un sentido del humor que nos lleva a usar la mente, dijo, la democracia es el peor sistema de gobierno, exceptuando todos los demás. Platón propuso una forma de democracia en donde solo los libres podían acceder a elegir y ser elegidos. Había esclavos. La esclavitud era tolerada por la sociedad, estos no participaban en la elección de gobernantes. Solo cuando la fe protestante reformada llevó a los hombres a regresar a la Biblia como punto de partida para los gobiernos, pudimos tener mejores principios sobre los que gobernar, una ética más elevada para las naciones, y en ese sentido el mundo ha tenido grandes avances que ahora los totalitaristas, tanto de una vertiente como de la otra, quieren abolir en nuestras sociedades. Esto nos conduce a otra pregunta que servirá como base para nuestro tercer punto a tratar. Y es una pregunta que formulamos la mayoría de los cristianos, y es, ¿cómo debemos vivir los cristianos con relación a los gobiernos de los estados? Bien, en primer lugar, ¿qué pasa cuando el Estado tiene un gobierno justo? J. Packer, el gran teólogo inglés, nos ofrece la siguiente mención sobre el gobierno civil, para que vayamos reflexionando sobre nuestro actuar frente a los estados. Él decía, el gobierno civil es un medio dispuesto por Dios para gobernar a las comunidades. Es uno de estos medios, junto a los ministros de la iglesia,
los padres en el hogar y los maestros en la escuela, cada uno de estos medios tiene su propia esfera de autoridad bajo Cristo, quien gobierna ahora el universo en nombre de su Padre. Y cada esfera tiene que ser delimitada por referencia a las demás. En nuestro mundo caído, estas estructuras de autoridad son instituciones de la gracia común o bondadosa providencia, que se levantan como baluarte contra la anarquía, la ley de la selva y la disolución del orden social. A partir de Romanos 13, del 1 al 7, y Primera de Pedro 2, 13 al 17, la Confesión de Fe de Westminster define así la esfera del gobierno civil. Dios, el Señor y Rey Supremo de todo el mundo, ha dispuesto que haya magistrados civiles para que estén bajo él y sobre el pueblo, para su propia gloria y el bien público, y con este fin los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y el apoyo de aquellos que son buenos y para el castigo de los que hacen el mal. El magistrado civil no tiene derecho a asumir la administración de la palabra y de los sacramentos, ni el poder de las llaves del reino de los cielos. Ahora bien, es cierto que la mayoría de la línea protestante, mayormente las iglesias presbiterianas y a otros que podíamos denominar como reformados puros en los Países Bajos, consideraron que los gobiernos siempre estaban para regir algunos aspectos eclesiásticos, como ocurre en la iglesia anglicana, que la reina tiene una influencia tremenda sobre la iglesia nacional. Pero, aunque es verdad que Dios gobierna sobre los estados, sobre esa esfera, los gobiernos impíos no pueden, escuche bien, los gobiernos impíos no pueden intervenir los asuntos de las congregaciones del Señor, porque son los oficiales de las iglesias los que gobiernan en la iglesia. La asamblea de la iglesia le ha dado autoridad a los oficiales para gobernar, y esto viene de parte de Dios. Miren, les pongo un ejemplo. El Estado nos puede decir a todas las iglesias, no pueden cantar himnos, como se le ocurrió a alguien aquí en Colombia, ¿se acuerdan? No pueden cantar en el culto. ¿Por qué? Ustedes no tienen autoridad de decirnos cómo adoramos al Señor. Es un atentado contra la libertad individual. Incluso, fíjense hasta dónde nuestro gobierno como oficiales de la iglesia también es limitado en esta parte. Nosotros no podemos exigir a la gente que se vacune. Yo soy pro vacuna, es decir, a favor de la vacuna. Pero yo no puedo insistirle a una persona que no se quiere vacunar que se vacune. Pero sí le podemos exigir que venga con tapabocas. No, pastor, es que yo soy libre y yo vengo con tapabocas. Bueno, nosotros con la autoridad que nos ha dado la iglesia, te sacamos por no usar tapabocas. Sencillo, así funciona. No me quiero vacunar, no te vacunes. Eso es problema tuyo. No, porque yo creo en el chiqui y no sé qué cosa y tal. Bueno, yo no creo en eso, pero si tú crees en eso, no te vacunes. Pero lo que sí no puedes hacer es venir sin tapabocas a la iglesia, porque te vamos a sacar. Ese es el tema. Hay esferas muy particulares, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado tiene un gobierno y leyes injustos? Este es un tema bastante serio. Cuando los gobernantes son impíos, y no solo son impíos, sino que además legislan de forma impía para corromper al resto de los ciudadanos o afectar a los justos mediante leyes terriblemente perversas o descaradamente injustas. La Biblia dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es una realidad que no solo se aplica cuando se pervierte la fe, como en el caso de aquellos hombres que no querían que Pedro y Juan predicaran el Evangelio y fueron amenazados, sino que también se aplica cuando un gobierno civil lo prohíbe. El gobierno civil no puede prohibir
cosas que sean legítimas de la potestad de la libertad del ser humano creado a imagen de Dios. Miren, desde el Antiguo Testamento nosotros hemos visto casos de resistencia o de desobediencia civil pacífica, en donde, por ejemplo, Daniel, ¿se acuerdan Daniel? Hicieron una norma en donde le decían, Daniel, tú ni nadie puede pedirle a ningún Dios distinto del emperador, del rey. ¿Qué hizo Daniel? Abrió sus ventanas como siempre, oró, asumió las consecuencias, lo echaron al foso de los leones, pero desobedeció. O hablar de estos chicos cuyos nombres fueron cambiados en los de Mesac, Sadrat y Abednego. Bueno, Abednego no es como decía la anciana en aquella iglesia, Abel el negro. Abednego se resistieron a las demandas de un rey pagano como Nabucodonosor. Levantaron la estatua y estos hombres no se postraron. De hecho, le dijeron a Nabucodonosor, mira rey, nosotros no vamos a adorar tu estatua. No los echo al horno de fuego. El Señor nos puede librar, pero aunque no nos libre, no vamos a adorar tu estatua. Resistencia civil pacífica en estos casos. Miren, yo recuerdo una vez estaba predicando en Venezuela, y cuando hay estos regímenes totalitarios de izquierda que quieren controlar hasta las utilidades, un pastor que vivía de su negocio me dice, pastor, el gobierno acaba de lanzar una ley de control de precios. Mire esto, es decir, tales cosas se tienen que vender a tal precio y tales cosas a tal precio. Yo me puse a acordar todo el tema económico en Venezuela, del tema de la hiperinflación. Es decir, si una botella de agua hoy costaba 2 bolívares, al día siguiente costaba 5. Entonces, cuando alguien le decía, el gobierno le decía, mira, tienes que vender la botella de agua a 2 bolívares, y ellos habían pagado al proveedor 1.5 bolívares, significa que si vendían a 2 bolívares, al día siguiente no podrían comprar esa misma botella de agua para volverla a vender. ¿Sí me va entendiendo? ¿Me va siguiendo? Entonces me decía, ¿qué hago? Yo le decía, vende según el mercado, no puedes obedecer al gobierno. No, pero me tengo que sujetar, Romanos 13, sí, pero no si el gobierno es injusto. ¿Por qué? Porque vas a quebrar en un mes. Es sentido común. Hay cosas que no se pueden obedecer por sentido común. Desobediencia civil pacífica. Cuando el gobierno está en manos de tipos malvados y perversos, no puede ser obedecido. Cuando va en contra de nuestro bienestar, o sea, del bienestar de todos, cuando va en contra de la adoración, no puede ser obedecido. Entiendo que también hay momentos muy críticos cuando el creyente puede empuñar un arma contra el Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con defensa de la familia, pero eso es materia de otra enseñanza. Y escuche bien, sobre este particular hoy no voy a responder preguntas sobre este particular. Dejo una reflexión que se encuentra en 2 de Reyes 11, creo que es el caso de Joiada contra Atalía, cuando Atalía usurpa el trono y el posterior ascenso del rey Joás. Entonces allí hay unos principios de dignidad y legitimidad de un gobierno. ¿Cómo hacer cuando un gobierno es usurpador? Entonces, pero eso es materia de otra escuela dominical en algún momento. Pero pasemos a nuestro último punto, que el tiempo se me va agotando. Tiene que ver con cuáles son las funciones de un Estado justo. ¿Qué puede y qué no puede hacer un gobierno humano en un sistema bueno de cosas, un sistema de mejores cosas? ¿Qué no puede hacer un Estado justo? Las sociedades por ley natural tienen derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Un Estado justo no puede restringir, aún en pro del bien público, ninguno de estos derechos. Vida, libertad y propiedad privada. Sin embargo,
Es vergonzoso observar cómo grupos de personas cuyo pensamiento raya en la locura exigen la pérdida de esos derechos para ellos mismos y para los demás. Es por eso que observamos proabortistas y los que apoyan también la eutanasia. Y no sabemos cómo pueden o cómo pretenden imponer esa cultura de muerte. Hay otros que han propuesto que cosas como expropiar o quitarle a los empresarios las utilidades para repartirlas entre los empleados. ¿Cómo vas a disponer del dinero de un ajeno para beneficiar a los demás? Eso no tiene sentido. O quitar la tierra a alguien solo porque tiene mucho. Eso no tiene sentido porque eso no es tuyo. Eso es de otra persona, eso es ajeno. Eso se llama robar. Entonces, cosas como eso es demasiado peligroso. O poner impuestos demasiado altos, que hoy en día también los gobiernos de derecha lo hacen, impuestos demasiado altos para tratar de subsidiar a una población y mantenerla hundida en su pobreza, porque lo que hace el subsidio es hacer dependiente de la ayuda estatal a un grupo en particular. No, eso definitivamente no está bien, porque es un atentado contra la libertad, honra y bienes de muchas personas. Entonces los creyentes debemos entender que todo esto son imposiciones políticas y culturales que no debemos estar dispuestos a hacer. Pero ¿qué debe hacer o qué puede hacer un Estado justo? Un Estado justo debe garantizar la vida de todos sus ciudadanos, especialmente de los más débiles. Especialmente de los más débiles. Pero también la libertad de cada individuo de vivir de acuerdo a su conciencia y su propia cosmovisión. Los estados deberían ser pequeños, cobrar impuestos bajos a todos los ciudadanos, estimulando así el crecimiento empresarial de las sociedades en donde se encuentra. Debían ocuparse menos de gestionar subsidios y los que se conceden deberían ser por un tiempo definido. Una persona no puede vivir toda la vida subsidiada por el Estado. Está bien, bueno, un subsidio porque hay una extrema pobreza, sí, pero eso es temporal. Como decía Calvino en Ginebra, había un plazo, un tiempo que debía cumplirse. También los estados deberían administrar la justicia en todas sus divisiones y garantizar un tipo de control externo sobre las actividades comerciales e industriales, pero con pocas regulaciones. No digo ninguna, porque al igual que Milton Friedman, yo soy pro libre mercado, pero no soy pro empresario. ¿Y por qué no soy pro empresario? Porque usted le abre un boquete a un empresario y se apodera de todo. Entonces, con eso debemos tener cuidado. Sí, regulaciones pocas, pero mucha libertad económica con estados pequeños que permitan generar riqueza, porque la prosperidad empresarial es la prosperidad de un país cuando está bien gobernada. El gobierno justo de un Estado debe asegurar la protección de la forma de vida que ha elegido una sociedad particular dentro de los parámetros de la ética cristiana que ya hemos considerado.